Bueno, lo que hace la ciencia es intentar comprender la naturaleza, ¿no? Lo hace la astrofísica para comprender el movimiento de los planetas, lo hace la biología para entender cómo funciona nuestro cuerpo, lo hace la química para entender el mundo atómico y lo hace la ecología para los ecosistemas. Y yo que me dedico a la divulgación científica, recuerdo hace unos años que conocí investigadores que estudiaban científicamente diferentes aspectos de la sexualidad humana. Y quizás tuve la misma reacción que algunos de los que nos escuchan ahora tendrán. Dice, la ciencia, ¿qué puede explicar del sexo? Dice, oye, la ciencia explica o intenta explicar cualquier aspecto de nuestra fisiología. Explica cómo respiramos, el por qué respiramos, explica cómo hacemos la digestión, explica si en los intestinos tenemos un tipo de bacterias que comportan el microbioma y con esto influye más o menos en nuestra salud, incluso en nuestras emociones. ¿Y por qué no va a explicar cómo funciona la excitación sexual? ¿Por qué hay una erección? ¿Por qué a veces no hay una erección? Porque claro, el sexo todo el mundo lo disfruta hasta que hay algún problema, sea de características físicas o de características psicológicas. Y es verdad que muchas veces se puede analizar desde la psicología, pero las personas que yo conocí estaban analizando las hormonas, los neurotransmisores, tanto neurotransmisores a nivel cerebral como hormonas que son los mensajeros que van por la sangre, los mensajeros químicos que van por la sangre, relacionadas con el deseo sexual y diciendo, hay veces que la falta de deseo puede ser de origen psicológico, pero hay veces que es de origen hormonal. Y nosotros queremos entender cuáles son las hormonas. La dopamina, ¿qué papel tiene la dopamina? La testosterona, tanto en hombres como en mujeres, ¿qué papel tiene? La serotonina es fundamental. Algunos de los que nos están escuchando quizás han tomado antidepresivos alguna vez y se han dado cuenta de que cuando toman antidepresivos, pues quizás les cuesta más llegar al orgasmo o tener una erección. Es la serotonina, que es el neurotransmisor que regula en las neuronas la sensación de bienestar, entre otras cosas, y que el déficit provoca un malestar, afecta a la respuesta orgasmática. Entonces, me pareció fascinante, primero, comprenderlo. Y yo sí tengo un mensaje que no es necesario saber cómo funciona un coche para conducir. ¿Vale? No es necesario saber cómo funciona nuestro cuerpo para disfrutar del sexo. ¿Vale? No quiero caer en esta trampa de decir, es que si no sabes estas hormonas no vas a poder disfrutar del sexo. Seguro que puedes. Pero si te interesa el mundo de la sexualidad, sí que quieres conocer esto. Porque al final quieres conocer bien todo lo relacionado con la sexualidad. No puedes conocer solo lo que es el BDSM, el sexo tántrico, las relaciones abiertas. Está muy bien esta experiencia de lo que vemos, de lo que podemos analizar, pero si te interesa algo, quieres profundizar. Y yo creo que para considerarte una persona sabia, sapiosexual, sabia a nivel sexual, es bueno también conocer cómo funciona nuestro organismo, tanto a nivel biológico como a nivel incluso neurocientífico, porque hay neurocientíficos que investigan áreas del cerebro relacionadas con la excitación, con el orgasmo, con el deseo. Y nada, yo es mi mensaje. Luego es verdad que, y me pasa con el libro, la gente que ha comprado el libro es como, wow, incluso profesionales de la sexología dicen, ostras, es que me abre la mente, o sea, me explica cosas que yo que llevo 10 años o 15 años, no yo, digo los propios sexólogos, 15 años dedicándome a la sexualidad, no había escuchado todavía. No sabía, me ofrece algo nuevo. Y los no profesionales de la sexología, pero que sí que les interesa la sexualidad, es como que este tono científico les hace verlo de manera más natural. Digamos que les inspira, ¿vale? Y de hecho el proyecto de doctorado que estoy involucrado está midiendo el impacto que tiene en las personas leer un libro, este libro de divulgación científica sobre sexualidad, porque te lo hace ver como algo no tan lejano, ¿no? Es decir, por la parte de curiosidad no hay ninguna duda. Si eres una persona curiosa y te interesa el sexo,
vas a disfrutar de conocer la ciencia que hay detrás y leer este libro. No es que esté haciendo publicidad, que además ya lo publiqué hace tiempo y tampoco es mi intención aquí vender el libro, ¿no? Pero sí que estimular a abrir una puerta a esto, a decir, oye, voy a escuchar aspectos de la sexualidad diferentes, o por lo menos mirados desde una perspectiva diferente a la que suelo escuchar. Qué bueno, Pere, la verdad que pues esa es una de las razones por las que yo tenía mucho interés en que estuvieras en este congreso, porque en este congreso hemos entrevistado profesores de Tantra que vivieron en la comunidad de Osho, profesores de Tao, psicólogos, sexólogos, sociólogos, bueno, gente de un montón de ámbitos diferentes, todos relacionados con las relaciones conscientes, con la sexualidad, pero nunca alguien con un background tan científico como el tuyo, ¿no? Entonces te vamos a aprovechar un montón hoy. Y yo te hago una pregunta, cuando tú empezaste a estudiar bioquímica y te empezaste a meter en el mundo científico, ¿ya sabías que querías investigar con el tema de la sexualidad o No, salió no, no, después? no. ¿Y qué decían tus colegas cuando tú le dices que quieres hacer una investigación justamente de este tema, ¿no? Bueno, es que lo escondí, no lo expliqué, te explico la historia. O sea, todo esto nace en un congreso de neurociencia donde conozco, como he explicado antes, a una investigadora que está presentando un póster sobre las neuronas. O sea, ella estimula el clítoris de las ratas. Con un pincelito, coge ratas, les inyecta diferentes hormonas en la sangre de las ratas, las estimula el clítoris con un pincelito y ve cuáles les aumenta el deseo sexual y cuáles no. En función, porque los animales, los mamíferos, esto es importante, es decir, las hembras humanas son las únicas junto a las bonobas que quieren tener sexo en cualquier momento del ciclo menstrual. En los animales, el deseo está absolutamente codificado por hormonas. Solo quieren copular cuando están ovulando. Si no están ovulando, no tienen deseo, no quieren copular, evitan estar con el macho porque es un riesgo de infecciones, riesgo de lesiones, es que no quieren. Entonces, eso es obvio que en las ratas, en las vacas, en las yeguas, en los gatos, en los perros, en la mayoría de mamíferos, obviamente en animales inferiores todavía más, está codificado por unos patrones biológicos. Y nosotros esto lo tenemos dentro. ¿Vale? Lo que pasa es que como especie inteligente que somos, hemos aprendido que es divertido, que no solo hacemos sexo para reproducirnos, que hacemos sexo por fun, ¿no? Para divertirnos. Entonces, en las ratas, esta investigadora estaba analizando si subes la dopamina, si bajas la serotonina, la prolactina, ¿qué papel tiene? La prolactina es inhibidora, la dopamina es estimulante, la oxitocina se libera después del orgasmo. Entonces, hacía diferentes combinaciones y veía cuando la rata se mueve de una manera que indica que tiene este deseo sexual. Entonces, yo había estado comunicando sobre ciencia durante, creo que llevaba ya 10 años o más comunicando ciencia y nunca había cubierto partes de sexualidad. Me encantó el tema, escribí algún artículo, funcionó muy bien. De hecho, entrevisté al jefe de esta investigadora que me habló de la parte del sistema nervioso relacionado con la sexualidad. Es decir, los estímulos que tú envías al pene o al clítoris llegan al cerebro por un sistema nervioso, ¿vale? Y no todos los nervios son iguales. En la punta del glande llega el nervio pudendo. En el shaft del pene, en el cuerpo del pene, y en el interior del clítoris llega el nervio pélvico. Luego hay el nervio hipogástrico, que es en el cuello del útero de la parte superior de la vagina en las mujeres o en la zona prostática de los hombres. Y cada nervio envía una información un poquito diferente. Estas diferentes sensaciones orgasmáticas a veces, o sobre todo en mujeres lo perciben mucho, es que el orgasmo cuando me estimulo el clítoris o cuando estimulo el interior de la vagina es diferente. Bueno, es que llegan por nervios diferentes al cerebro, por tanto transmiten una información sensorial diferente, pero es que incluso el propio orgasmo donde se produce es en el cerebro. Es decir, la liberación orgasmática son hormonas, oxitocina y otras, a nivel de ciertos núcleos en el sistema nervioso central, en el cerebro. Y una de las respuestas más características del orgasmo es la estimulación drástica del sistema nervioso simpático.
Claro, esto, la persona dice, ¿qué me dices del sistema nervioso simpático? Es fundamental para entender la respuesta sexual. Nosotros, cuando estamos tranquilos, tenemos, cuando estás haciendo tantra, tú que dominas el tema del tantra, cuando dices, me quiero relajar y relájate porque estarás más sensible y todo eso, tiene mucho sentido desde la parte fisiológica, porque lo que estás es dejando el sistema nervioso parasimpático en funcionamiento. Cuando tú estás calmado, estás en sistema nervioso parasimpático. Cuando empiezas a estar nervioso, se empiezan a activar ciertas fibras del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está preparado para activarse de repente ante una amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un conejo en medio de la selva y estás comiendo, tienes que estar preparado para poder activar tus músculos al milisegundo que veas un lince o un jaguar o cualquier animal que te pueda depredar. Y entonces, cuando se activa el sistema nervioso simpático, hay unas respuestas inmediatas en el organismo. Se activan los músculos, la sangre va realmente hacia los músculos, se liberan la noradrenalina y otras hormonas, los vasos de los bronquios se dilatan, las pupilas se dilatan. O sea, para poder tener un campo visual mayor. Y esta persona que me habló de BDSM, de sadomasoquismo, que está relacionado también con esto, cuando alguien necesita un estímulo incluso violento o incluso o de humillación o un estímulo extra para activar este sistema nervioso simpático, porque con la estimulación genital es insuficiente. Y con esta estimulación extra de tensión, de gritos, de agresividad, le ayuda a activarse y entonces es cuando puede aparecer el orgasmo, porque el orgasmo es una activación del sistema nervioso simpático. Y una de las cosas que ocurre es que se dilatan las pupilas, como he dicho antes. Entonces, este investigador me decía que es una manera de distinguir orgasmos fingidos. Y dice, ¿cómo? Y esto, claro, para mí es un titular de noticias, escribí un artículo así. Si alguien empieza a gritar y dice, una mujer, que estoy teniendo un orgasmo, qué bueno, gritas, pero no notas que se dilatan las pupilas, no ves enrojecimiento, porque otra cosa que ocurre cuando se activa el sistema nervioso simpático es que la tensión sanguínea se dispara. O sea, de repente hay un punto donde hay como una hipertensión temporal. O sea, si te midieran la presión en ese momento, la tendrías a más de 20. ¿Vale? Y incluso se rompen pequeños capilares, sobre todo en las mujeres, en las mejillas y en el chest. Cuando se enrojece todo esto después de un orgasmo, son pequeños microcapilares que por esta hipertensión repentina se han roto. Entonces, si una mujer o un hombre, por no ser sexista, pero generalmente una mujer grita como si tuviera un orgasmo, pero no ves las pupilas dilatadas, no ves enrojecimiento en ninguna parte, tú te apoyas en su pecho así como y no notas aceleración del corazón, porque otra cosa que hace el sistema nervioso simpático es acelerar el ritmo cardíaco, es que ha fingido. Entonces, claro, escribí un artículo sobre esto. Ya tenía, digamos, la parte más hormonal, que es la parte más química, tenía la parte más fisiológica de sistema nervioso, simpático y parasimpático. Realmente es muy interesante. Y en el Tantra, por ejemplo, cuando se tienen orgasmos sin eyaculación y todo esto, es que sí que se activa el reflejo eyaculatorio, pero, sí que se activa unos nervios que dan información al cerebro del orgasmo, pero no se activa el reflejo eyaculatorio. Entonces, entender que eyaculación y orgasmo, incluso fisiológicamente, son dos fenómenos conectados pero separables, explica este fenómeno tántrico de orgasmo sin eyaculación en hombres, ¿no? Y luego la propia estructura de los genitales. Digamos que yo nunca me había planteado que clítoris y pene son lo mismo. Es decir, hombre, son lo mismo. Dices, sí, tú piensa en el desarrollo embrionario, tú piensa en un feto, un feto, sea masculino o femenino, tiene lo mismo, tiene lo que le llaman las mismas gónadas, tiene dos estructuras que si hay activación de los genes del cromosoma Y, es decir, si es un hombre, estas dos estructuras bajarán y formarán testículos, y si no hay la estimulación de estos genes del cromosoma Y y hormonas asociadas, se quedarán arriba y formarán los ovarios. Pero testículos y ovarios
vienen de las mismas estructuras. Son exactamente lo mismo, lo que unos crecen y van hacia abajo y otros se quedan arriba y forman los ovarios. Unos crean espermatozoides y los otros crean óvulos. Pero son dos caras de la misma moneda y pene y clítoris son idénticos. Es decir, pasa lo mismo. Son la misma estructura, que una crece y va hacia afuera y otra se queda más adentro. Es decir, cuando tú ves, y eso yo tengo una fotografía de un artículo científico donde seguro que muchos de vosotros habréis visto, ¿no? El clítoris por dentro es mucho más grande, lo que se ve solo es el glande. Bueno, yo tengo la fotografía original que se hizo con un sonograma de una mujer excitada donde se veía la estructura del clítoris interior. Y es lo que se dijo, wow, pero es que esto es mucho más grande. Pues si un pene tiene un cuerpo, el shaft que llaman, el cuerpo del pene, y un grande, el clítoris es lo mismo. La parte externa del clítoris es el glande y la parte interna es el cuerpo del clítoris. Y cuando la mujer está excitada, también crece. También tiene una erección el clítoris. Lo que pasa es que tiene una erección interior y aquí es donde entra el punto G. Es decir, claro, ninguna mujer nota el punto G si no está excitada. Ninguna. Tú ya puedes hacer este movimiento o ella o poner. Ninguna mujer nota el punto G si no está excitada. Solo lo nota cuando, al estar excitada, por dentro su clítoris tiene una erección. Y al tener una erección, crece tanto que llega a estar cerca de la vagina. Entonces, cuando tú pones los dedos dentro de la vagina y haces presión hacia arriba y notas esta sensación de más intensidad, lo que estás haciendo es contactar la base del clítoris. No es que en ese punto de la vagina, de la pared vaginal, tengas más terminaciones nerviosas, porque se ha medido y no es eso. No es que tengas unas glándulas de Skene que existen, pero no son eso lo que da más sensibilidad. Lo que da más sensibilidad es que el crecimiento interior del clítoris, al estar cerca de la vagina, tú presionándole, tocas la base del clítoris, que sería equivalente a tocar la base del pene. Obviamente tienes una sensación en el perineo allí interesante, ¿no? Y esto es lo que es el punto G. Entonces, empezando a investigar todo esto y leer artículos científicos que discutían, por ejemplo, el artículo científico, yo recuerdo, porque el punto G ya se sabía que existía, lo que no se sabía qué era. Decían, oye, hay muchas mujeres que sienten más placer en un punto determinado y que eyaculan algunas veces cuando se hace una prueba. Pero, ¿qué es el eyaculado? ¿Qué es este punto G? Pues había varias hipótesis y los científicos empezaron a mirar diferentes hipótesis hasta que vieron que esta era la correcta, porque sí que había gente que decía, no, es que hay más terminaciones nerviosas en ese punto. Y se hicieron pruebas histológicas y dicen, no hay más terminaciones nerviosas en un punto de la vagina que en otro. ¿Vale? Entonces, esta hipótesis descartada. Esto es lo bonito de la ciencia, que empieza a hacer experimentos. Claro, y entonces yo te estoy pegando aquí la chapa de la parte más fisiológica, biológica. Pero claro, luego cuando llegamos a la psicología, se pone interesante también la cosa, porque obviamente nosotros no somos ratas, ¿vale? No nos comportamos solo por impulsos, los tenemos. Tenemos impulsos precondicionados de manera biológica que a las mujeres en el momento de la ovulación les condicionan un poco a preferir unas prácticas sexuales que otras, y eso se ha estudiado. Si se prefiere más la penetración, se ha comparado en qué momento la mujer tiene más fantasías de penetración versus sexo oral en correlación con su ciclo menstrual. Y se ha visto que cuando está ovulando tiene más fantasías de penetración. ¿Vale? Porque hay una parte sutil de esta biología que está influyendo en estas preferencias, ¿no? Pero obviamente nuestras preferencias no las marca solo la biología, las marca también la psicología, lo que aprendemos, y claro, esto también se puede estudiar científicamente. ¿Vale? No es solo intuir por... Bueno, tenemos a Freud, se inventaba sus teorías, alguna cosa acertaba y otras no, pero los psicólogos modernos investigan, contrastan y parten de, digamos, el marco de la irracionalidad del ser humano, ¿no? Y de que nuestras pasiones y nuestra razón no siempre coinciden, ¿no? Y en temas como la atracción se ve muy claro.
Pero bueno, no quiero hacer unas respuestas tan largas. Me refiero que empecé a investigar desde la parte más biológica, pero llegué a la psicológica y a la neurocientífica también. O sea, yo fui el primer hombre del mundo que tuvo un orgasmo bajo un escáner de resonancia magnética funcional del cerebro. Esto fue el highlight del libro. Es decir, yo conocí a un investigador, Barry Komisaruk, que ponía mujeres bajo el escáner cerebral, masturbándose, llegando al orgasmo y midiendo qué áreas del cerebro se iban activando de manera progresiva. Y de repente me dijo, voy a empezar un estudio con hombres. ¿Quería ser un voluntario? Y yo le dije, ostras, Barry, no. Dices, serías el primer hombre del mundo, ¿eh? Y digo, bueno, pues esto para el libro lo tengo que hacer. Y 2 semanas después yo estaba inmóvil dentro de un escáner cerebral, autoestimulándome, con la advertencia de que lo más importante era que no moviera la cabeza para nada. Imagínate la situación. Y sin ningún estímulo visual ni nada, solo con la mente. Y al principio incluso costaba tener una erección. Digo, ¿cómo voy a tener una erección en estas condiciones? Pero bueno, al final es un acto reflejo. Si tocas eso, pues tal, funcionó. ¿Vale? Al cabo de 13 minutos cumplí la función. Y no, la verdad es que se vio, y tengo la fotografía, no, las fotografías secuenciales de cómo diferentes áreas de mi cerebro se van estimulando desde la estimulación inicial hasta el orgasmo, que es el momento donde más áreas cerebrales están activas a la vez. Y esto lo que quieren es comparar con personas pues, que tienen problemas de orgasmo, problemas de erección, problemas de deseo, para ver. La ciencia es lo que hace, o sea, comprende cómo funciona el cerebro, el cuerpo y tal, para aplicarlo médicamente o en problemas de psicología. Es decir, tú quieres entender cómo funciona un cuerpo normal para compararlo con el que no funciona bien y decir, oye, aquí a este le falta esta hormona, entonces algo tendrá que ver esta hormona, o esta área del cerebro no se activa, algo tendrá que ver esta área del cerebro, ¿no? Y no, es súper interesante. Este investigador hizo unos estudios muy famosos, no sé si alguien quizás los conozca, con mujeres que han tenido accidente, lesión medular. Es decir, depende a la altura que tú tengas la lesión medular, tienes unos nervios afectados u otros. Es decir, si es muy baja, quizás solo tienes afectado el nervio pudendo. El nervio pudendo que es el que llega al clítoris. Es decir, son mujeres que no sienten nada en el clítoris, pero sí sienten dentro de la vagina porque les llega el nervio pélvico. Si la lesión es un poco más alta, esas mujeres no notan nada, ni en el clítoris ni en el interior de la vagina. Entonces son mujeres que no sienten nada sexual. Pero descubrieron algunas que por estimulación más profunda llegaban a activar el hipogástrico, porque el hipogástrico sale de más arriba a la columna. Es decir, si esto es la columna vertebral y de aquí sale el pudendo, de aquí sale el pélvico y de aquí sale el hipogástrico, si la lesión es aquí, claro, no sienten nada con una estimulación convencional, pero si la estimulación más profunda llega al cuello del útero, este nervio sí que recibe la información y pueden llegar a tener orgasmos. Mujeres que llevaban años sin orgasmos porque no sabían que podían tener estimulación de esta manera, ¿no? Y eso se publicó en artículos científicos y fue muy radical. Te hablaba esto, de la parte más neuroendocrina, de la parte de sistema nervioso, más fisiológica, de estructura de los genitales, que es fisiología también, de psicología, y luego la parte sociológica, que yo estuve en el Kinsey Institute. Seguro que conocéis la historia de Alfred Kinsey, que es uno de los referentes en estudio de la sexualidad. Es la primera persona que en los años 40 empezó a hacer encuestas sobre comportamiento sexual a personas. Primero a sus alumnos, él era entomólogo, era biólogo, estudiaba insectos y él tenía un problema sexual y daba cuenta que los médicos no le ofrecían solución. Y dice, oye, pues alguien tendría que estudiar esto, ¿no? Y empezó haciendo encuestas a sus alumnos, después hizo 11.000, creo, encuestas alrededor de Estados Unidos sobre temas sexuales y es el primero que publica decir, oye, que aquí hay más personas homosexuales de las que se dice. Hay más personas que tienen deseo homosexual, hay más personas bisexuales, hay más personas infieles, hay más personas con parafilias o con deseos extraños. Empezó a documentar lo que pensaba y hacía el tema de la multiorgasmia. Dice, hay mujeres multiorgásmicas, es una cosa que quizás no se sabía porque no,
O sea, no se sabía que había esta diversidad de mujeres que les cuesta muchísimo, porque decía, hay mujeres que en esos momentos nunca habían llegado al orgasmo por mucha estimulación que tuvieran y otras que enseguida son multiorgásmicas y unas prefieren la estimulación externa y otras interna. O sea, empezó a documentar todo esto. Entonces yo estuve en el Kinsey Institute, donde tiene esta visión más holística, más lo que llaman biopsicosociológica de la sexualidad, con muchos sociólogos que, por ejemplo, estaban estudiando cómo está cambiando el sexo casual. ¿Vale? Y por qué factores, sea por no solo las redes sociales, sino las apps, sino también la liberación, sobre todo de la mujer y de las mujeres jóvenes, o sea, también de que la edad de matrimonio se está, comparado con décadas atrás, se está retrasando mucho, entonces hay mucha más tiempo en la juventud, no solo en la adolescencia, pero en la juventud de experimentación. Por tanto, el hookup culture, la cultura del sexo casual, está cambiando por una serie de fenómenos y esto no es que lo digan pues por intuición, sino que lo estudian con datos de manera meticulosa, lo contrastan y están investigando también las parejas liberales o el poliamor, viendo por ejemplo, si realmente son felices o no. ¿Vale? Y esto era un antropólogo que entrevisté, donde decía, mira, las parejas liberales es un reto, ¿eh? Los swingers, pero bueno, diferencian muy bien lo que es la importancia del amor en la pareja y del compromiso en la pareja, como es el disfrutar del sexo con otras personas. El poliamor es más complicado. Este antropólogo había estudiado muchas culturas polígamas, donde había las unidades familiares eran de un hombre con varias mujeres, sea en Utah, sea en los mormones de Asia, en varios sitios, y veía unos patrones, que es decir, hay de estas 3 o 4 mujeres que hay en el núcleo familiar, algunas sufren, algunas no están contentas, algunas están sumisas, porque siempre hay una preferida, porque hay otra que tiene una serie de roles. Dice, en las relaciones poliamorosas sucede, él estaba viendo que sucedía esto, que en teoría cuando escuchas a algunos defensores del poliamor, todo suena bien, todo suena bonito cuando lo defienden, pero la realidad es que pocos lo consiguen de manera estable, ¿no? Y estos son los datos que aportan. Y ahora llegará alguien y dirá, pues yo tengo una relación poliamorosa durante X años y funciona muy bien. Vale, pues tú serás una excepción, ¿vale? Pero lo que te da la ciencia es un poco un número. Es decir, es lo mismo que cuando alguien te dice, pues mi abuelo fumó y vivió hasta los 95 años. Bueno, pues sin ninguna enfermedad, bueno, pues será una excepción, pero en general fumar y beber es perjudicial para la salud. ¿Vale? Hay excepciones, no es una correlación inmediata, pero esto es lo que la ciencia te va mostrando, ¿no? Y luego, pues bueno, después de toda esta exploración, digamos, científica, pues empecé a aplicar todo este marco teórico de la ciencia a lo que te decía de las relaciones abiertas, lo que sea del sexo tántrico, a la pornografía, al BDSM, a diferentes subculturas. Yo vivía en esa época en Nueva York y estaba soltero sin compromiso, entonces me puse, entré en todos lados, hice una buena investigación de campo. Es verdad que al principio no era mi intención, pero después terminé experimentando yo por mi cuenta todo, o sea, prácticamente todo, y, y descubrí, afectó a mi sexualidad también, ¿eh? O sea, hay un antes y un después, no es solo teórico, es práctico. Digamos que yo tenía una sexualidad convencional, buena, satisfactoria, básica, sota caballo rey. O sea, hacías lo que hacías, o sea, como una dieta a nivel nutricional, pues sería una dieta equilibrada, pero no muy diversa. Pues, y era el típico que te hablan de BDSM, de sadomasoquismo, de dominancia y sumisión, y dices, estos son unos raritos. Bueno, pues no, cuando los conoces, cuando entiendes la excitación que puede generar el rol de sumiso en algunas personas o el rol de dominante, cuando te preguntan a ti, yo me acuerdo estar en un club y venirme una chica y me decirme, ¿tú qué eres, dominante o sumiso? Hostia, no me lo había planteado. ¿Cómo puede ser? O sea,
¿Qué preferencia tienes? ¿Prefieres ser proactivo y pedir y dirigir e incluso forzar si se entra en el juego? ¿O prefieres que te aten, que te dominen, que estar en un plan más sumiso? Yo me quedé pensando, y, ostras, yo creo que soy más dominante que sumiso. Pero claro, qué raro no habértelo planteado, ¿no? Entonces, sí que hay toda esta exploración de campo, talleres en Nueva York. Estuve con que ha fallecido hace unos meses con Betty Dobson. Seguro que conocéis Betty Dobson, la legendaria persona que enseñó a masturbarse a tantísimas mujeres. Pues yo estuve con su colaboradora, creo que se llama Carlin Ross, en su apartamento de Manhattan. A mí Betty Dobson me ha tocado el culo. Esto, cuando me tocó el culo, dices, sí, estuve con ellas en su apartamento, hablando, entrevistándola, y de repente allí jugando, no sé qué, y, pues tú no sé qué, y me toca el culo. Es fantástico. Y una señora que debía tener en ese momento 70 y largos, pero digo, mira, me ha tocado el culo Betty Dobson, qué bueno, ¿no? Y nada, pues esa parte de exploración, recuerdo talleres que se llama Bárbara Carrelas, que hacía orgasmos con la respiración. Es decir, hay una parte de cuando tú hiperventilas, respiras mucho, es una manera también de activar el sistema nervioso simpático, ¿vale? Porque oxigenas mucho la sangre, el cuerpo piensa que hay algo extraño y esto junto a una focalización en los genitales con el tiempo, yo no lo logré y muy pocas personas del taller lo lograron, pero un par de personas sí, tienen una sensación orgasmática a través de la relajación y la respiración y seguro que vosotros si conocéis el uso tántrico pues también sabéis, ¿no? Y luego hay muchos otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la asexualidad. La sexualidad, hay personas que la investigan. Anthony Bogaert en Canadá, no, en UK y Lori Broto en Canadá, son los dos, yo los entrevisté a ambos, son los dos grandes referentes en el estudio de la asexualidad. Anthony Bogaert es el que los caracterizó, es el que explicó qué eran los asexuales, ¿no? Y Lori Broto complementó con ya temas más fisiológicos y tal. Pero personas que no era que no tuvieran deseo. Es verdad que no tienen deseo, pero lo que no tienen es atracción. Es decir, la sexualidad la concebieron como una orientación sexual. ¿Qué quiero decir? Es decir, hay personas heterosexuales, dicen que les gusta el género opuesto. Hay personas que son homosexuales, que solo les gusta las personas de su propio género. Hay personas que son bisexuales, que sienten atracción por ambos gestos. Y hay personas que son asexuales, que no sienten atracción por nadie. Sus genitales funcionan, pueden tener orgasmos, se masturban a veces, pero igual que yo puedo ver, yo soy heterosexual, igual que yo puedo ver a un chico y por muy guapo que sea, dices, es que yo no me enrollaría con este, y no es solo por cohibiciones psicológicas, es algo más, eso podemos hablarlo después si quieres, ¿vale? Pero yo a priori no me atrae, no lo haría. Bueno, podría probarlo, ¿por qué no? Abro mi mente, pero no me atrae. Pues esas personas les ocurre lo mismo en todas. O sea, no ven nadie que les resulte atractivo, no ven nadie que tengan ganas de tocar, de acariciar o que les toque. Entonces, estudiar la sexualidad es interesantísimo, ¿no? Y luego la parte de fantasías, hay personas. Laura Sánchez, una investigadora que nos hicimos socios una temporada, una investigadora que en ese momento estaba en la Universidad de Almería, y estudiaba las fantasías sexuales, hacía encuestas para entender qué tipo de fantasías eran más prevalentes, en qué momento y tal, y conocí en congresos y fue un montón de congresos de medicina sexual, de sexología, personas que trabajaban terapia con hipnosis, que investigaban en cómo la hipnosis puede ser aplicada en temas de psicología, todo el tema de la transexualidad, de qué define la intersexualidad. La intersexualidad es fascinante porque hay muchos tipos de intersexualidad y alguna es de origen intersexualidad de personas que a nivel físico no tienen los genitales ni masculinos ni femeninos. ¿Vale? Es decir, sí que se forman testículos, pero no llegan a salir del cuerpo. Y quizás en la adolescencia sí, cuando hay el pico de la testosterona en la adolescencia, entonces sí que salen, ¿vale? Y sí que crece el pene. Y son personas que se han caracterizado como mujeres en la niñez
y de repente llega la adolescencia y se masculinizan. Y dices, wow. Y luego hay personas que nunca. Lo que llaman el Complete Androgen Insensitivity Syndrome, que sería el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos, son personas XY, o sea, cromosómicamente hombres, pero que en sus células, por un defecto genético, no tienen receptores de testosterona. Es decir, el cuerpo empieza a segregar testosterona, pero las células no lo reciben. Entonces se quedan como hembras. Y son personas que llegan a los 15, 16 años y dicen, oye, que yo no he tenido la regla todavía. Y van al médico y les dice, ostras, qué raro, es que tú tienes, aquí ya pasa algo, tú tienes un cuerpo absolutamente femenino, tienes ovarios, tienes vagina, pero tus células son XY, tus cromosomas son XY. Tú eres una persona intersexual y bueno, no pueden tener hijos por razones obvias, pero no, es fascinante. Y la parte de medicina sexual, que no la he comentado, pero esto es muy importante porque las disfunciones sexuales, cuando tú miras los números, afectan a un montón de personas, tanto las físicas como las psicológicas. Hay un montón de estudios describiendo los porcentajes de personas que sufren disfunción eréctil, eyaculación precoz en hombres, en mujeres falta de deseo, anorgasmia o falta de capacidad orgasmática, dolor, dispauremia, o sea, y claro, a veces de nuevo hay cosas psicológicas, pero a veces tiene causas físicas, ¿no? Y la medicina sexual, tanto ginecológica como urológica, pues se encarga de ellos no, la medicina sexual es fascinante. Hay un montón de estudios, es que en el libro hay un montón de estudios. Se hicieron estudios con gemelas para ver si la multiorgasmia tenía una base genética o no. Es decir, los investigadores, cuando quieren saber si algo es genético o no, tienen unas bases de datos. En UK, en Reino Unido, hay el twin, o sea, la base de datos de gemelos, que se utiliza para comparar entre hermanos idénticos, no gemelos, idénticos gemelos y gemelos no idénticos, si una característica correlaciona igual en ambos lados. Es decir, si en gemelos idénticos, cuando uno es alcohólico, el otro también, y en los otros no, es que hay algo genético en el alcoholismo. Pues se lo plantearon con la multiorgasmia, por ejemplo, y vieron que sí que había una correlación genética, es decir, que la predisposición a la multiorgasmia también puede estar condicionada físicamente. Y de hecho, hay estudios sobre la cercanía del clítoris a la vagina. Hay estudios muy bonitos, de cuanto más cerca está la salida del clítoris al orificio vaginal, y tiene lógica, más orgasmos por penetración hay. Y más capacidad orgasmática tiene la mujer, ¿no? Y de estos estudios así es que te podría contar infinitos. Bueno, aquí tengo el libro. Esta es la versión catalana, que es la roja. Algunas personas quizás lo conocen en la versión gris, que es la español. De hecho, lo comento porque hay 450 páginas. Es un tocho, pero es que es fascinante, es interesantísimo. Pero Nada, está oye, súper pregunta lo que interesante quieras. todo. No, ya ha respondido todas las preguntas que yo tenía. No, mentira, todavía me quedan algunas. No, está súper interesante, la verdad, me ha fascinado escucharte. Tengo algunas cositas así concretas, ya nos has dado un montón de pinceladas de varias cosas, pero hay varias cosas que me parecen muy interesantes que me gustaría que nos contaras qué dice la ciencia. Y una de ellas es, ¿qué dice la ciencia sobre la pérdida del deseo sexual? ¿Por qué ocurre? Una pareja que se juntan y están todo el día ahí, dale que te pego, y al cabo de 6 meses o de un año o de 2 años, ya parece como que se empieza a perder el interés. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es multifactorial. Multifactorial no quiere decir que te pase por muchos motivos. Quiere decir que a diferentes parejas les pasa por diferentes motivos. Una cosa es la habituación. En la habituación esto ocurre no solo en el sexo, sino en muchos otros ámbitos. Es decir, cuando el estímulo no es nuevo, no generas tanta dopamina. Y si no generas tanta dopamina, no hay tanto deseo. ¿Vale? Es decir, si... Y aquí no creo que nos escuche nadie muy convencional, pero realmente la monogamia tiene un poco eso. Es decir, una cosa es el deseo que tú tengas de manera endógena, el deseo que tú, como persona, hay personas que tienen más
deseo espontáneo que llaman. Es decir, que de repente tú, sin estímulo externo, estás cachondo y quieres follar, ¿vale? Y tienes fantasías. Y hay personas que no tienen tanto deseo espontáneo, pero se estimulan mucho cuando su pareja aparece o cuando alguien aparece, ¿vale? Es un deseo más reactivo. Entonces, si tú tienes este deseo, menos deseo espontáneo, pero más deseo reactivo, tu pareja, que te excita, pues funciona todo bien. Pero cuando tu pareja deja de excitarte, porque ya la conoces de sobra, pues no aparece el deseo, ni como espontáneo ni como reactivo. Personas que dices, sí, es lo de siempre, no me excita tanto, pero es que me pongo cachondo porque tengo deseo espontáneo, no tienen este problema. Pero el inicio del deseo viene de ellos mismos, no de la pareja, no del estímulo de la pareja, ¿vale? Y eso se ve mucho pues, cuando, por ejemplo, personas que pierden, no tienen tanto deseo, pero si van a un club de intercambio de parejas o hacen algún juego, rompen la monotonía de alguna manera, generan algo nuevo allí, la dopamina vuelve a subir y vuelven a tener deseo. Luego, es verdad, esto sería más, digamos, psicosociológico, ¿no? Luego es verdad que también hay temas hormonales en la falta de deseo. No son la mayoría de casos, pero yo he estado en centros médicos que investigan y tratan a personas y me acuerdo de un investigador que decía, mira, tenía un caso de una mujer joven, pareja, todo bien, y dice, no tengo deseo, haces la exploración psicológica y dices, entiendo, y cuando le haces análisis, dices que los niveles de testosterona, las mujeres también segregan testosterona, no tanto como los hombres, pero también segregan, y de hecho tienen más receptores, porque como tienen menos, bueno, es toda una historia, pero niveles hormonales muy, muy bajos. Entonces, era un problema más hormonal, en ese caso, la falta de deseo, ¿no? Y por eso también muchas veces cuando tú estás tenso o haces mucho ejercicio, pues también segregas más testosterona y tienes más deseo. La testosterona está absolutamente relacionada con el deseo sexual. También es por lo que, esto es un mito, hay mucha gente que dice, no, hombres, las mujeres tienen el mismo deseo sexual que los hombres. Mentira. No. O sea, las mujeres tienen más deseo sexual del que se ha dicho en el pasado. Pero de media, los hombres son mucho más brutos, tienen muchas más fantasías, tienen más parafilias también, tienen más agresiones sexuales, se masturban más. O sea, de media, luego habrá personas que rompen este patrón, pero de media el patrón es que el hombre por tener más testosterona y por también otras presiones sociales y todo eso, pero sí que tiene más deseo. Luego, es verdad que nosotros una vez eyaculamos se nos pasa y las mujeres pueden ser multiorgásmicas y todo eso, lo podemos discutir, ¿eh? Pero sí, pero es verdad que la testosterona es importante, entonces, bueno, también es uno de los factores por los que con la edad no es el mismo el deseo a los 40 que a los 15, ¿sabes? Entonces, pero bueno, aquí lo importante es distinguir los casos problemáticos de los que no. Es decir, que alguien a los 40, a los 50, a los 60 tenga menos deseo, tenga menos sexo, pero esté igualmente feliz, no es un problema. De hecho, en términos médicos, hay una gran polémica, porque se habla del Hypoactive Sexual Desire Disorder, o sea, el desorden de deseo hipoactivo, es decir, le llaman desorden cuando mucha gente dice, oye, que lack of desire, falta de deseo, no tiene por qué ser un problema. Es un problema si tú lo vives como un problema. Si tú dices, yo quiero tener más deseo, yo no estoy satisfecho con mi sexualidad, no estoy satisfecho con este aspecto de mi vida y quiero corregirlo. Entonces, si para ti es un problema, tienes que buscar apoyo psicológico o apoyo médico si es el caso. Si para ti no es un problema, oye, ¿qué pasa? No es ninguna obligación follar X veces al día, ¿sabes? No es necesariamente un problema. Qué bueno. Pérez, quiero hablar de otro tema que es súper importante y para mí que trabajo con hombres es algo que está a la orden del día, que tiene que ver con el porno, ¿no? Yo te cuento que uno de los artículos más visitados en mi blog es un artículo que escribió un colaborador que justamente hablaba de los efectos del porno en la mente de los hombres desde un punto de vista científico, ¿no? Como analizando varios artículos y todo. Y entonces me gustaría que nos contaras varias cosas. La primera es cómo afecta el abuso, no hablo de verlo esporádicamente, sino el abuso, porque yo he escuchado como
la respuesta de muchos hombres pidiendo ayuda, porque con 18, 20 años o muy jóvenes empiezan a tener problemas. ¿Y por qué ocurre eso? Si nos lo puedes explicar a nivel científico, que creo que es muy importante para que los Sí, hombres entiendan el peligro que supone, ¿no? O que puede suponer el abusar y esa adicción. sí. Mira, el porno por sí solo no genera adicción. Por sí solo el porno no es un problema, como por sí solo el alcohol no es un problema. Es decir, hay personas que tienen personalidad adictiva. Esto está muy estudiado. Hay personas que por su estructura del cerebro tienen tendencia a ser adictos. ¿Vale? Adictos es una palabra fuerte, o a crear dependencia. ¿Vale? Son personas que son más obsesivas, que tienen más predisposición a no, si empiezan a beber no pueden parar, si cogen una costumbre son más obsesivas y la continúan. Y en personas con esta predisposición sí que se ha visto que ver mucho porno les puede generar esta dependencia, este comportamiento obsesivo. Pero en mí, y posiblemente en ti, o en la mayoría de hombres, que todos hemos visto porno y nos hemos pajeado las veces que haya sido en la adolescencia, esto no genera una adicción. Igual que me he tomado un montón de cervezas y no me he vuelto alcohólico. Porque mi cerebro no es un cerebro adicto. Mi cerebro no tiene predisposición a la adicción como la mayoría de cerebros. Entonces, para estas personas, el porno no es un problema en este sentido. El porno es un problema más a nivel conductual, sobre todo en la adolescencia, cuando hay muchos adolescentes que lo perciben como su referencia. Cuando empiezan a buscar vídeos de squirting, de chicas eyaculando, y ya exigen a sus parejas que eyaculen. Es que si no eyaculen, además muchos de los squirts son falsos, o sea, beben un montón de agua, están orinando, o sea, esto es reconocido por las propias... he entrevistado actrices porno, en el libro hay un capítulo que lo dedico al porno. Y es verdad que el porno, el mainstream, es una distorsión de la realidad. Es ficción. Es ficción y entonces ves unos tamaños de pene, ves unos comportamientos que en adolescentes pueden generar insatisfacción. En adultos pueden ser la mar de estimulantes, pueden abrirte, decir, oye, pues mira, he visto esto, pues lo pruebo, ¿sabes? O puede ser casi educativo de alguna manera, o inspirador para parejas, para personas. Yo no soy para nada anti-porno, o sea, no me gusta, sobre todo el porno más bruto, o sea, no, más sexista, más machista, no me gusta nada, pero no soy anti-radical. Pero sí, yo creo que el principal problema del porno es educativo en la final de la niñez, principio de la adolescencia, cuando se toma como referencia. Yo aquí es donde veo, y tú, claro, seguro que habrás tenido casos de personas, pero también piensa que los sexólogos o los psicólogos también están un poco sesgados porque a ellos les llegan los casos, pero la inmensa mayoría de personas no viene a vosotros porque no tiene ese problema. Es decir, a vosotros os parece que es muy frecuente esto porque tenéis varios casos así, pero claro, es que igual son estos varios casos de 2.000 o de 10.000, ¿sabes? Entonces, no se tendría que ver individuo a individuo, ¿no? Pero pero sí hay un tema de inseguridad. Piensa que hay mucha frustración en hombres y tú eso seguro que lo sabes. Es decir, yo de jovencito pues no es que tuviera mucho éxito, pero hay un momento que dices, hombre, más o menos vas porque eres más, bueno, eres dicharachero, pues no, físicamente no estás ni mal ni bien normal y bueno, vas teniendo tus experiencias, tu éxito, pero hay muchos hombres que sienten mucha inseguridad, que físicamente no se sienten atractivos, que no consiguen ligar y que pasan meses y les gustaría tener una relación de pareja o les gustaría tener sexo casual, no hay manera de tenerlo. Si van a alguna prostituta no les satisface porque no es lo que quieren tampoco. Y, y eso no es sexista, es real, es realista. Las mujeres es diferente. Hay mujeres que quizás son menos atractivas,
pero tal como está montada, por lo menos antes cuando se ligaban los bares que yo recuerdo, a ver, no es tan difícil para... Quizás con tema de la edad es más controvertido, ¿no? Pero no es tan difícil para una mujer tener sexo si lo busca y lo ofrece, digamos, no lo ofrece simplemente con señales, a veces ya es suficiente, ¿vale? Dando señales. Y los hombres, esta frustración, muchos chicos están muy, muy, muy frustrados porque tienen muchísimo menos sexo del que quieren. En sexualidad aquí la clave no es tener mucho deseo o poco, tener mucho sexo o poco, sino equilibrar lo que haces con lo que te gustaría hacer. ¿Vale? En el momento que esto está desequilibrado, en el momento que tú dices, es que me gustaría ser un poco bisexual y no lo eres, o es que me gustaría tengo fantasías de dominancia y sumisión y no las estoy cumpliendo, o tengo fantasías de ir a un club y no lo estoy cumpliendo, tengo fantasías de probar el sexo tántrico y mi pareja no quiere, tengo fantasías de tener mucho más sexo o hacer estas prácticas. Cuando está desequilibrado o cuando algunas mujeres se sienten, es que no tengo deseo, pero tengo que, sí, o sea, mi marido quiere follar, pues bueno, pues follo porque mi marido tampoco me da asco, pero no es que quiera. Entonces, pero hay aquí algo que tienen más sexo del que realmente quieren. Cuando hay ese desequilibrio es cuando salen problemas. Qué bueno, Pere. Quiero preguntarte otra cosa más relacionada con esto. Yo he leído, pues dentro de la investigación que yo hice, que no tiene nada que ver con la pedazo de investigación que hiciste tú para escribir ese pedazo de volumen, descubrí que había muy pocos estudios sobre el tema del porno porque era muy difícil encontrar hombres que no hubieran visto porno. Entonces, que era difícil comparar. Uno, ¿qué pasa con los que han visto porno? Con los que no, porque era muy difícil encontrar hombres que no hubieran visto porno, ¿no? Y la otra cosa que quiero que nos expliques es, por ejemplo, cuando un niño, que muchas veces, por las últimas cosas que yo he leído, más o menos aproximadamente a los 11 años, un niño, porque es un niño todavía, ni siquiera es un adolescente, ¿no? Ve porno quizás por primera vez y igual no lo está ni buscando, ¿no? Coge el teléfono del papá y le aparece por ahí un vídeo, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede afectar el hecho de que yo tenga, que esto es algo diferente a cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Que a lo mejor yo tenía mi película de VHS de mi amigo el que tenía el Canal Plus y ahí estuve con esa película hasta que se rompió la cinta, ¿no? Pero ahora tienen la posibilidad de ver todo lo que quieran, todas las escenas. Y yo sé que ahí hay un tema que ya se ha hablado un poquito antes con el tema de la dopamina, ¿no? Claro, si yo estoy acostumbrado a poder ver a todas las mujeres de todas las razas, edades, tamaños a la vez en mi pantalla, lo que le ocurre luego a los chicos es que cuando tienen la primera experiencia sexual con una mujer real, no se les activa porque no hay suficiente dopamina, porque no pueden hacer así y poner otra y otra y otra, ¿no? O se van a buscar cada vez cosas más extremas o más difíciles para poder iniciar ese efecto. ¿Cómo podría afectar eso a una persona que esté constantemente viendo porno y cada vez viéndose algo más extremo? Sí. Yo estoy muy de acuerdo con esto. El principal problema está, lo que he comentado antes, en la educación, que no es educación, es decir, en la influencia de ver unas cosas que no son realistas y si te fijas, antes de que hubiera Instagram y Facebook y todo eso, con el porno los tíos hacían lo mismo. Es decir, veían un vídeo que duraba 7 minutos, era largo. Y vas directo a lo que te apetecía ver. Si te apetecía ver las tetas grandes o una eyaculación o yo qué sé, pues ibas a ver esto y cambiabas de vídeo. Es decir, Lo de pasa que había que darle para adelante y para atrás al vídeo, que era más... Exacto. Entonces, esta búsqueda de impactos de dopamina, que ahora en las redes sociales está muy de moda, y es lo que hacemos un poco todos, porque dices, Claro. oye, me gusta ver vídeos de naturaleza, yo qué sé, y vas al highlight, ¿sabes? Entonces, sí, estoy de acuerdo que si no hay una educación sexual complementaria en la adolescencia, que por eso es importante la educación sexual. Es decir, antes, cuando nosotros éramos jóvenes, nuestros padres o nuestros profesores podían decir, mira, ya aprenderá. La actitud de no explicar, de retrasar estas influencias, podía ser, ahora ya no, porque es que si no le enseñas tú
educación sexual, la aprenderá del porno. Entonces estás obligado a darle esta visión, ¿no? Y junto con pocas experiencias, es decir, si realmente está viendo porno pero está teniendo otras experiencias reales, pues bueno, puede estar comparando, pero si se pasa desde los 11 que dices tú hasta los 16 o 17, o como he dicho, pues porque o es gordito o no sé qué, o es tímido o lo que sea, pues no tiene experiencias sexuales hasta los 19, los 20 o cuando sea, claro, es que lo único es que no sabe lo que es el sexo. Y entonces tendrá una eyaculación precoz, o sea, tocará algo húmedo con el glande y eyaculará. Intentará hacer cosas que ha visto y verá que no funcionan. Se sentirá frustrado porque pensará que tiene el pene pequeño porque en las películas son tal. Quizás no le gusta el cuerpo de la chica porque no es como los estándares que ha visto. Y yo creo que en eso las mujeres que también ven porno y también se inspiran y también les gustan, no ven tanto porno, no se influencian tanto. Yo creo que es un problema más masculino que femenino. Sí, yo cada vez escucho que hay más mujeres también viendo y de hecho los Sí, sí, porcentajes sí. de visionado están subiendo y a las mujeres también les afecta en el sentido de, pues, de no aceptar su cuerpo a lo mejor, ¿no? Porque tampoco es Puede como ser. el de esas actrices o a lo mejor pues lo que pasa en las películas, ¿no? Todas esas mujeres son súper orgásmicas y gritan un montón y una mujer normal a lo mejor no está en su Sí. naturaleza hacer todos esos aspavientos, ¿no? Pero ves, Tengo más... esto también es algo que a mí me lo decían de pequeño, pero lo he descubierto después. Es que, es que la belleza está sobrevalorada. Es decir, no te lo pasas mejor. Yo he tenido, sobre todo en la época que estaba, pues un montón de amantes, ¿vale? Y te das cuenta que con quien mejor te lo pasas es con quien tiene mejor actitud, con quien le pone más ganas, con quien hay más conexión, no con quien es más guapa o más alta o tiene un mejor cuerpo. Porque a veces has tenido relación y a las chicas les habrá pasado lo mismo, habrán estado con un chico fuerte, musculoso y tal. Y dices, qué coñazo de tío, o qué rápido ha terminado, o qué mal se movía. Y luego hay otro, pues más avispado, o que las hace reír, o cualquier cosa, o que es más kinky y que les pone mucho más y que les toca de una manera que dices, es que este tío me toca mejor, no es tan guapo, pero me toca mejor, ¿sabes? Entonces, la belleza está muy sobrevalorada, ¿eh? Y eso es verdad que es una influencia cultural fuerte, pero dime, que me vas a preguntar algo. Claro. Tengo un par de preguntitas más que quiero que toquemos antes de terminar. Una de ellas es, nosotros en el Tantra ponemos mucho énfasis en que es muy importante para el hombre cultivar la energía sexual, ¿no? Me gustaría que nos dijeras qué hay en ese semen y por qué es tan importante, por qué hay tanta energía ahí, porque, bueno, pues potencialmente podríamos repoblar un continente entero, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia sobre eso, sobre la importancia de esos fluidos? No mucho, la verdad. A ver, aquí cuando mezclas ciencia y tantra, los dos salen perdiendo. Es decir, yo he hablado lo de la energía, son conceptos, lo de los meridianos, lo de los chakras y tal. Es decir, la ciencia no tiene ni idea de cómo utilizar el cuerpo para tener más placer. Pero la tantra no tiene mucha idea tampoco de cómo funciona el organismo. ¿Vale? Es decir, a veces son lenguajes, ¿eh? Cuando tú dices energía, yo diré dopamina. ¿Vale? Porque yo entiendo, y cuando dices chakra, digo estímulo del sistema nervioso. Es decir, cuando tú notas más energía en un punto, es que tienes esos nervios. O sea, la parte científica le da fisiología, pero yo he visto mucho discurso del Tantra intentando explicar el fenómeno y mi actitud siempre es la misma. No hace falta que lo expliques. Es que no es tu función explicarlo. Los maestros tántricos tenéis o tienen un dominio sobre la sexualidad a nivel de experiencia brutal, que es que ningún científico va a tener, ¿sabes? Es decir, es como un nutricionista y un cocinero. Es que no le preguntes al cocinero temas de nutrición, él sabe cocinar, ¿sabes? Y te sabe hacer un guiso excepcional. Y un nutricionista sabrá que eso tiene más carbohidratos y lo otro tiene más lípidos de cadena saturada y tal, pero no te sabrá hacer un plato rico, ¿vale? Entonces, aquí hay una mezcla interesante, es decir,
A mí me ha explorado mucho esta visión científica de fenómenos y mi conclusión siempre es la misma. Es decir, por ejemplo, yo no me creía lo del orgasmo separado de la eyaculación, porque digo, esto seguro que es... O lo de los orgasmos corporales, ¿sabes? No focalizados. Y la primera vez que lo sentí, dije, fuck, estoy teniendo lo que me estaban diciendo. Noto el orgasmo como distribuido por el cuerpo y noto como esta... Es verdad que notas como si fuera energía que se distribuye, como si fuera energía que sale de ti. Y es verdad que hay un momento donde si la estimulación es tan lenta, tan lenta, tan lenta, hay un momento que dices que tengo una energía aquí en el chakra, llámale como lo quieras, pero es que es dopamina acumulada, ¿sabes? Entonces, yo creo que la ciencia es más buena que el Tantra explicando el fenómeno y el Tantra es infinitamente más bueno que la ciencia poniéndolo en práctica. Es decir, este conocimiento acumulado de los maestros tántricos, de los taoístas durante tantísimo tiempo, es muy valioso. Es muy valioso desde la perspectiva práctica, desde la perspectiva de ayudar a personas a disfrutar más de su sexualidad, a conocer mejor las reacciones de su cuerpo, a tener otras experiencias. Ahora bien, la mística de la energía que llega del universo y tal y cual, eso ya es más mística que realidad, ¿no? Yo no, a ver, aquí nos estará escuchando algo que diga, ¿cómo? ¿La energía del universo? No sé, nadie la ha medido. No hay un detector Claro. de energía del universo que llegue, o sea, hay parte esotérica también. Todavía no, todavía no. Otra cosa, Per, que es también como yo sé que hay como mucha polémica o diferentes visiones al respecto, con el tema de la eyaculación femenina. Yo he tenido Sí. experiencias con mujeres que han eyaculado litros y litros y yo sé, o no sé si tú nos puedes explicar un poquito más, que no hay como mucha claridad de saber de dónde viene todo ese líquido y Sí. cómo puede ser que una mujer no se deshidrate con todo eso. Puede venir de dos sitios diferentes. Hay como dos tipos de eyaculación femenina. La más convencional viene del mismo sitio bueno, del mismo sitio, algo equivalente a la saliva. Si yo empiezo a hacer así, si empiezo a salivar, porque hay unas Ajá. estructuras esponjosas dentro de la mejilla, conectadas con la boca, que se van llenando de sangre, de agua. ¿De dónde sale este agua? Se filtra de la sangre. O sea, la saliva, ¿de dónde sale? Sale de la sangre. Yo empiezo a hacer así, empiezo a ver, y esas glándulas esponjosas se van llenando. Entonces, hay estas glándulas esponjosas en las paredes de la vagina. Entonces, si tú vas estimulando, si vas excitando y tal y cual, estas glándulas se van llenando de líquido, se van llenando de líquido, este tejido esponjoso, ¿no? Y en un momento que está llegando el orgasmo, si presionas de una manera determinada, con la activación muscular del orgasmo, puede haber una eyaculación de una cantidad considerable de líquido. Y esto pues, no tiene nada que ver con la orina, ni con el pis, ni nada. Hay veces, y esto se ha medido, hay un artículo científico que cito en el libro que recogió otro tipo de líquido, que este sí venía de la vejiga. Es decir, sí era orina diluida y eso se genera por la vasopresina. La vasopresina es una hormona diurética. ¿Vale? Con la excitación se libera mucha gente tiene ganas de orinar después de tener sexo, después de tener un orgasmo. Ajá. Pues es por la vasopresina. Y tiene una razón evolutiva, de evolución, casi no hemos hablado, y es un temazo, de la teoría evolutiva, de cómo la sexualidad ha evolucionado en los animales, en nuestra especie, la monogamia, la promiscuidad, todas estas cosas. Pero también es una manera como de limpiar los canales. Es decir, tiene sentido que después en la naturaleza, que hay suciedad, hay virus, tal y cual, que después de tener un coito o una relación, pues se quiera orinar para limpiar. Entonces se crea vasopresina pero esto, si la estimulación es muy larga, pues se puede generar mucha vasopresina. Al ser diurética se llegan a mucho la vejiga y hay veces que la eyaculación sí es pis diluido. ¿Vale? Y a mí no me gusta referenciar, porque la ciencia lo mide no casos, no se fija en lo que te ha pasado a ti o lo que me ha pasado a mí, sino en más objetividad, pero a mí me ha pasado, personas que sí que han tenido eyaculación,
y hay un poquito de olor. El líquido no es del todo transparente, es un poquito más amarillento. Es decir, hay veces que sí que hay una pequeña incontinencia urinaria en ese momento. Y las actrices porno, sin duda, algunas escenas de squirting, esto es lo que dicen, beben, 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 a veces incluso. Y tal. Pero hay estos dos tipos, ¿eh? Y hay el artículo que cito tiene como dos tubitos de una persona que tenía estos dos tipos de eyaculación y medía, Bueno. porque es muy fácil esto de medir. Tú mides los componentes de ese líquido y si tiene urea, si tiene ácido úrico, es que sale de la vejiga. Y si no lo tiene, es que no. Y hay uno de estos líquidos sí que tenía ácido úrico y componentes que son los componentes de la orina muy diluida, eso sí. Wow, pero la verdad a mí se me ha hecho hasta de noche aquí con la A charla mí que llevamos. también. La verdad que yo me quedaría hablando contigo de todo, pero lo vamos a tener que dejar. Yo creo